La historia que nos contaron no es toda la historia. Bajo la superficie de los libros, detrás de los discursos oficiales y las estatuas de bronce, hay otra verdad, una más oscura, más incómoda. Una que fue cuidadosamente enterrada, no por el tiempo, sino por manos humanas. Gobiernos, agencias, figuras de poder que jugaron con el destino de millones sin que nadie lo supiera. Durante décadas, vivimos confiando en una narrativa incompleta, a veces maquillada, otras veces completamente fabricada. Pero los documentos existen. Los testimonios están. Y cada pieza revelada es una herida que no sabíamos que teníamos. Este no es un viaje de teorías. Es una exploración de los hechos que nunca quisieron que supiéramos. Conspiraciones reales, avaladas por archivos desclasificados, que moldearon el mundo donde hoy caminamos. Y quizás lo más perturbador es darnos cuenta de que muchas de estas decisiones se tomaron mientras vivíamos nuestras vidas como si nada pasara. Esta es la historia detrás de la historia. Y una vez que la veas, no podrás mirar igual al presente. Operación Paperclip, los nazis que construyeron América. En 1945, mientras el planeta respiraba aliviado por la caída del régimen nazi, en las sombras se activaba una operación secreta que cambiaría el destino de Estados Unidos. Bajo el nombre de Operación Paperclip, el gobierno norteamericano puso en marcha un programa confidencial. Era reclutar a científicos alemanes, muchos de ellos con un pasado turbio en el Tercer Reich. Fueron más de 1.600 los que cruzaron el Atlántico, algunos implicados directamente en crímenes de guerra. Figuras clave en la creación de los temidos cohetes V2 y otros que habían experimentado con vidas humanas en los campos de concentración. Fueron blanqueados, con expedientes manipulados. Entre ellos estaba Wernher von Braun, oficial de las SS y miembro del partido nazi. Von Braun terminaría liderando el programa espacial estadounidense y convirtiéndose en figura central de la NASA. Una alianza impensable, forjada en secreto, que impulsó la tecnología militar y aeroespacial de Estados Unidos a costa de silenciar horrores del pasado. MK-Ultra, la guerra por el control de la mente. A comienzos de la Guerra Fría, la paranoia en Washington alcanzaba niveles extremos. En ese clima de tensión surgió el proyecto MK-Ultra, una iniciativa de la CIA con un objetivo inquietante: manipular la mente humana mediante drogas, hipnosis, privación sensorial y técnicas de tortura psicológica. El programa, iniciado en 1953, se llevó a cabo en laboratorios secretos por todo Estados Unidos y Canadá. Las víctimas eran personas comunes, pacientes psiquiátricos, presos, incluso ciudadanos desprevenidos. A muchos les administraron LSD sin previo aviso. Algunos nunca se recuperaron, otros simplemente desaparecieron. En 1975, el Congreso estadounidense forzó a la CIA a admitir parte de lo ocurrido. Aunque el director de la agencia había destruido la mayoría de los archivos 2 años antes. Lo que sobrevivió dejó claro el alcance brutal del experimento. Se trataba, ni más ni menos, de ingeniería psicológica a escala nacional. El experimento Tuskegee, conejillos de indias humanos. En 1932, en Alabama, comenzó un estudio que pasaría a la historia por las peores razones. El llamado estudio de Tuskegee observó durante 40 años la evolución de la sífilis en hombres afroamericanos sin tratar, sin informarles siquiera de su diagnóstico. Fueron 399 los hombres usados como sujetos de estudio, engañados con promesas de atención médica gratuita. Aun cuando la penicilina se volvió el tratamiento estándar en los años 40, se les negó el acceso. Solo interesaba ver hasta dónde llegaba la enfermedad. El escándalo salió a la luz en 1972, cuando una investigación periodística lo destapó. Para entonces, el daño ya era irreversible: muertes, complicaciones neurológicas, infecciones heredadas por esposas e hijos. El caso cambió para siempre la ética médica en Estados Unidos, sembrando una profunda desconfianza en la comunidad afroamericana hacia el sistema de salud. Irán contra, negociando con el enemigo. Durante la era Reagan, mientras el presidente acusaba a Irán de ser un patrocinador del terrorismo, sostenía un embargo de armas como muestra de firmeza, en lo más alto de su administración se tejía una trama que rompía todas las reglas. A escondidas, se negociaban ventas de armas al mismo régimen que se condenaba en público. El objetivo no era solo liberar a rehenes estadounidenses en Líbano, sino también desviar parte de los beneficios para financiar a los Contras, un grupo rebelde que combatía al gobierno sandinista en Nicaragua. Todo esto, pese a que el Congreso había prohibido expresamente esa ayuda a través de las enmiendas Boulen. Oliver North, un joven y ambicioso teniente coronel del Consejo de Seguridad Nacional, fue quien diseñó y ejecutó gran parte del plan. Cuentas ocultas en Suiza, intermediarios fantasmas, documentos eliminados. Su superior, el almirante John Poindexter, llegó a destruir pruebas clave para evitar que el escándalo salpicara al presidente. La operación se vino abajo en noviembre de 1986, cuando un medio libanés, As-Sirah, reveló las ventas ilegales de armas.
Las investigaciones que siguieron destaparon la complejidad de la red y expusieron a varios funcionarios que luego serían indultados por George H.W. Bush. Nunca se logró probar con certeza cuánto sabía Reagan. Pero lo que quedó claro fue que los límites del poder ejecutivo habían sido empujados peligrosamente. Operación Northwoods, el enemigo fabricado. En 1962, con la Guerra Fría alcanzando temperaturas críticas, el fracaso en Bahía de Cochinos dejó en evidencia el deseo estadounidense de acabar con Castro a cualquier precio. Fue en ese contexto cuando surgió uno de los planes más oscuros jamás propuestos por el ejército de Estados Unidos. La Operación Northwoods, firmado por el general Lyman Lemnitzer, jefe del Estado Mayor Conjunto. El documento proponía ataques bajo falsa bandera que serían atribuidos a Cuba. Se hablaba, sin tapujos, de simular atentados en ciudades estadounidenses. Hundir embarcaciones con refugiados cubanos, sabotajes en Guantánamo, incluso derribar aviones civiles. Todo con un fin claro: justificar una intervención militar directa en la isla. El plan fue entregado al secretario de Defensa Robert M. McNamara, pero el presidente Kennedy lo rechazó de inmediato. Poco después, Lemnitzer fue removido de su cargo. Los archivos se mantuvieron ocultos por casi 40 años, hasta que fueron desclasificados en 1997 por una comisión dedicada a investigar el asesinato de JFK. Aunque Northwoods nunca se llevó a cabo, su mera existencia revela hasta dónde podía llegar la maquinaria del poder en nombre de la seguridad nacional. La Red Gladio, los ejércitos secretos de la OTAN. Mientras Europa intentaba sanar sus heridas tras la Segunda Guerra Mundial, en las sombras se tejía una red secreta de resistencia armada. Su nombre, Gladio. Creada por la OTAN y los servicios de inteligencia occidentales, esta red, Stavin, tenía como supuesto fin organizar guerrillas ante una eventual invasión soviética. Pero los documentos desclasificados contaron otra historia. Gladio no solo preparaba resistencia, también sembraba caos. Se reclutaron extremistas de derecha para llevar a cabo atentados que parecieran obra de grupos comunistas. El terror, así disfrazado, era usado como herramienta política. Italia fue uno de los epicentros. La masacre de Piazza Fontana, en 1969, atribuida inicialmente a anarquistas, resultó estar conectada con operativos de Gladio. Años después, el propio primer ministro italiano, Giulio Andreotti, confirmó ante el Parlamento la existencia de la red, desatando un escándalo de proporciones continentales. Investigaciones posteriores encontraron estructuras similares en Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Grecia y otros países. Gladio mostró el rostro más cínico de la Guerra Fría, un juego sucio donde la frontera entre aliado y enemigo se desdibujaba peligrosamente. Estas conspiraciones, ocultas por años tras muros de secretismo oficial, comparten un mismo pulso, todas salieron a la luz gracias a quienes se atrevieron a cuestionar el poder. Periodistas que no soltaron la historia, denunciantes que arriesgaron su vida, investigadores que decidieron mirar donde nadie más quería ver. Cada una de estas verdades removió algo profundo. Cambiaron leyes, sacudieron instituciones, y dejaron cicatrices duraderas en la memoria colectiva. Watergate quebró la confianza ciega en el gobierno, el caso Tuskegee reformuló la ética médica desde su cimiento. Irán-Contra abrió un debate incómodo pero necesario sobre los límites del poder presidencial. Y sin embargo, lo más inquietante no es lo que se reveló, sino lo que aún permanece oculto. Decisiones tomadas en despachos silenciosos, archivos sellados, secretos que duermen en cajas fuertes esperando ser descubiertos. Porque la historia no solo se escribe con tinta, también con silencios. Y a veces, lo que no se dice termina moldeando más que cualquier discurso.